Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad. Para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo. Para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. Para cortar el plátano, gire el plátano 45 grados. Con precaución, haga una incisión en la cara de... No. La verdad que a la gente le gusta complicarse. Lo mismo pasa con el banco. Mira, tú tienes Cuchumil Cajero, canales para ti 24/7, subagentes, hasta en el colmado de enfrente. ¡Colmado! Una app que ni siquiera el internet te consume. Y aún así, hay gente que se da el viaje para el banco. Oye, no hay que complicarse, que los canales Banreservas están ahí para ti, cuando quieras. No te compliques y utiliza los canales Banreservas, tu banco fuera del banco. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Muy buenas tardes, amables televidentes. Bienvenidos a su cita diaria crepuscular y nocturna en Teleimpacto, que es al final de la tarde, despidiendo el sol o comenzando la noche. Ponga su caridad en buenas manos. Apoye el Patronato de Lucha contra el Cáncer de Villa González Incorporado. Genuina institución para brindarle apoyo a las familias más carenciadas, afectadas por esa enfermedad catastrófica que es el cáncer. Un esfuerzo verdaderamente brutal, como se dice, porque con los magros recursos que se trabajan, las limitaciones, es verdaderamente, como se dice, difícil trabajar. Pero se hace el trabajo, porque hay una fuerte vocación de servicio que lo da la cristianísima formación de la gente que está al frente de esta institución, gente de ejemplaridad y modestia cristiana. Entonces, no importa que los recursos sean escasos o limitadísimos. Siempre esa buena disposición hace posible maravillas. Muchas familias que estarían en situación muy difícil por su precariedad económica no podrían ni siquiera tener acceso a las consultas de los médicos especialistas o a esos tratamientos tan costosos como son la radioterapia, la quimioterapia, las imágenes, la analítica de laboratorio, etc. Eso es los medicamentos, verdaderamente difícil, muy difícil luchar contra esos muros de una enfermedad tan agresiva como esta. 809-443-8010, ese es el teléfono donde usted puede comunicarse con alguien del patronato y ponerle en conocimiento que usted le va a hacer un aporte significativo para que esa institución siga laborando y brindando ese servicio inconmensurable a las familias rurales de esas poblaciones de Villa González.
También el Hogar Escuela Santo Domingo Sabio espera por su contribución, por su generosa contribución, por su caridad para formar jóvenes en alto riesgo. Avenida Independencia, casi esquina Avenida General Gregorio Luperón en Santo Domingo. Un hecho que me han puesto en conocimiento algunos amigos del programa, pero me han dicho que el Acuario, ese lugar tan especial que fue el Acuario, Dios mío, esa escuela de biología marina que fue el Acuario, parece que solo Balaguer, que fue quien en su gobierno se ideó y se construyó esa obra magnífica para la enseñanza y el disfrute de niños y de padres o de adultos. Hoy eso está en una ruina, total abandono. Nadie puede ir a buscar nada allí, a aprender de nada, porque eso es una ruina, me dicen, fatalmente es una ruina. Y eso no es más que una vergüenza para este país, que una escuela de esa calidad desaparezca porque los gobiernos se desentienden de eso. Gastan un dineral. Ustedes saben el dinero que vota este gobierno y los anteriores, porque eso no es culpa de este gobierno nada más. Pero este gobierno tiene la responsabilidad de salvar eso o de explicar por qué el Acuario está en las condiciones que está. Porque eso es una verdadera vergüenza para este país. Una isla donde nosotros tenemos más de 1.200, qué sé yo, 1.300 kilómetros de playa, de costa, alrededor de todo el espacio de la 2/3 parte de esta isla española que compartimos con el desastre haitiano. Pero ya no tenemos a Balaguer. Yo he dicho otras veces, resurrezcamos a Balaguer, a ver si se acuerda alguien de salvar obras como estas. Qué pena, Dios mío. El Acuario, una belleza para la zona, en toda la zona aquí del Caribe, de las Antillas, las especies marinas más importantes y todo ese espectáculo, además de usted estar en un túnel dentro del agua ahí, como viendo los animales compartiendo. Eso es una verdadera pena, ¿verdad? Así no sé cómo estará el botánico y el zoológico, pero son obras que nada más la sabiduría y la preocupación de un presidente como Balaguer se ocupaba de ello. Eso es una vergüenza para este país, definitivamente que es una vergüenza. Bueno, me llegó una queja de San Cristóbal y el gobierno ha tenido deficiencias gravísimas en el plano social y político y en todo, y económico. ¿Quién ha dicho que no? Pero, ¿qué pasa con Supérate? Que es ese programa social de apoyo a familias carenciadas. Le dan unos apoyos económicos mediante las tarjetas. El gobierno le cambió el nombre por el de Supérate. Así que se llama el programa ahora, que era Solidaridad, antes en los gobiernos del PLD. Pero en San Cristóbal se han quejado, por lo menos esa fue la queja que me llegó, se han quejado muchas familias que le han tomado la tarjeta y se la cortan con una tijera y la eliminan. Personal, supuestamente, de Supérate. Entonces, eso deben dar una explicación a ver qué es lo que pasa. ¿O es que el gobierno quiere perder votos? Digo yo, porque ¿qué gobierno puede hacer algo así a lo loco? Pero estos funcionarios, el gobierno tiene tantos funcionarios mediocres que son capaces de ir sin avisarle a la gente y comenzar a dañar tarjetas o a cortar tarjetas, a inutilizar tarjetas. Pero si la van a sustituir por otras, que se le entreguen a la gente.
y que le digan que la van a sustituir. Pero la gente que me han hecho la denuncia, ellos no entienden el por qué le están anulando esas tarjetas. Pero ha habido tantas deficiencias y no hay forma de que este gobierno corrija los tollos que se han cometido en esa tarjeta de Supérate. Dios mío. Fondos que se han otorgado en forma alegre. Todo el mundo recuerda aquellos 100 millones de pesos, comenzando el juego, como se dice. Y todos los robos que ha habido ahí, las desfalcos de tarjetas. Un desorden, porque es que el caos se está imponiendo, y lo hemos dicho aquí en muchos sitios. El gobierno, aquí la mejor imagen del gobierno la tiene el presidente de la República, que anda coloquialmente, ha hecho un gobierno coloquial, se presenta por todos los lados. La gente que le da un abrazo al presidente de la República siente como si fuera una especie de soplo divino que lo ha abrazado, una deidad de la calle, un dios de la calle. Y entonces, bueno, se obnubila, pierde, como dice, el buen juicio de que le iba a plantear algo al presidente de la comunidad y se le olvidó por el abrazo. Y el presidente tiene buena puntuación, aparentemente, según las encuestas que se han publicado y ya cuestionadas también. Pero en sentido general, el funcionariado anda, como hemos dicho nosotros, lo que hace la mano derecha no lo sabe la mano izquierda. O a velocidades distintas. El presidente anda a una velocidad y hay un funcionariado que anda a otra velocidad, con sus excepciones, como los hemos señalado aquí. Pero siempre se decía, cuando el PRD era gobierno, siempre se decía, lo que el PRD toca lo daña. Y hay que tener cuidado, porque siempre con el eslogan que yo he dicho aquí, que se ha recibido siempre al PRD en su época, que es la madre, la génesis del PRM, se le echa de menos cuando están en la oposición, pero cuando llegan al poder se le deplora. Fíjense cómo han ido muchos servicios que se están señalando. Educación no sale de un problema. Por cierto, hoy hay un comunicado justo, porque el señor Ángel Hernández, el ministro, ha hecho, si no ha podido trabajar con la eficiencia, pero ha sido responsable en denunciar las deficiencias encontradas allí. La baja calidad docente y de la enseñanza en sí, que parte de los docentes, de los materiales educativos. He tenido que hacer denuncias gravísimas sobre dolos, sobre tollos que se han hecho ahí, malos manejos económicos, destrucción de libros mal hechos. Libros que en vez de enseñar lo que hacen es que deforman la enseñanza del niño o de los jóvenes que estudian. Entonces usted toma el 911, va por la seguridad, el pasaporte, usted va por donde quiera, el agua, la basura, que usted habla de quemar, de los caminos vecinales, las obras públicas, donde quiera que usted va tiene un problema y una queja y la gente quejando. Los hospitales por un lado, el precio de las cosas, los combustibles caros, los alimentos, los medicamentos. Entonces la gente, entonces el gobierno, yo no sé, pero el gobierno parece como que obvia todas esas quejas, o la gente está dormida o anestesiada, porque la verdad que problemas hay y bastante. Pero hay que señalarlos, porque la gente se queja, manda los datos a los programas de televisión, a la radio, a los periódicos, presenta sus quejas, la gente habla de que falta el puente allí, el caminito vecinal por allí, la alcantarilla por acá, los agricultores por otro lado, vapuleados, los cebolleros. Siempre hemos hablado de todo el mundo aquí. Entonces, ¿por qué tantos problemas se van acumulando? Y los gobiernos tienen, yo no sé, pero un gobierno que va a una reelección tiene que ser detallista, porque que los gobiernos reeleccionistas aquí, como fue ese gobierno de Balaguer, yo me acuerdo, eso, cualquier detalle era tomado en cuenta.
por Balaguer. Yo recuerdo una vez, porque a veces uno tiene que hacer estos chistes o estos cuentos, estas anécdotas, porque refrescan, como dicen algunos. Pero yo recuerdo que estando en La Vega, se reinauguraba la cervecería vegana. Estaba don Popi, en paz descanse, y Popi Bermúdez, y los principales ejecutivos de la Casa Bermúdez, que eran los dueños en esa oportunidad, o el propio Popi Bermúdez de la cervecería vegana. Y hubo una señora que le pidió una bicicleta, porque la gente acostumbraba a eso. En esa algarabía, alguien de ahí, de la gente que se aglomeraba enfrente de la caseta, una señora pidió que le regalaran una bicicleta para una niña de ella. Y Balaguer dio las instrucciones, oigan bien, y bueno, supuestamente le había que entregado la bicicleta, pues las órdenes de Balaguer había que cumplirlas. Y como a las 15 o 20 minutos, media hora, se apareció la misma mujer voceando desde allá que la bicicleta no se la habían entregado a ella. Y que el señor que le dieron las instrucciones lo que hizo fue entregarle la bicicleta a una señora, qué sé yo, a una prostituta de Santiago, me acuerdo yo. Dios mío. Y yo estaba en esa caseta y recuerdo. Y Balaguer la rojez de la oreja derecha, que se le notaba la incomodidad que ese señor tenía por esa petición sencilla. Pero era una dama humilde y era una decisión torcida que le hicieron a Balaguer de su orden. Ay, Dios mío. Y recuerdo que le dijo al general que estaba al lado, creo que era el general Bochán, que en paz descanse, creo que estaba Bochán en esa oportunidad. Y Balaguer solamente dijo, general, resuelva eso. Dios mío. Apareció la bicicleta. Pero fíjense que eso es una cosa sencilla para un presidente de la República, pero Balaguer le ponía atención a todo. A todo le ponía atención, porque Balaguer era un hombre que estaba en su reelección y ahí no se dejaba pasar nada, como se dice. Pero yo veo que ahora hay tantas deficiencias y tantas, y el presidente ni para allá mira. Todo sigue normal, todo va bien. Vamos a esperar a ver qué va a pasar. Bueno, en el PRM, el señor Ramón Alburquerque, el ingeniero Ramón Alburquerque, ha decidido participar del proceso de convención cerrada o primaria cerrada del PRM, su partido. Y Ramón es de los fundadores de ese partido, Ramón Alburquerque. Entonces, ahí se ha generado, como se dice, un espacio plural, vamos a llamarle así. Aunque no hay ya fidelidad ideológica en ese partido, que ese partido hemos dicho que fue y sigue siendo una especie de plataforma electoral. Porque ahí no hay idea, ahí no hay forma en ese partido, aunque sean gente con buena formación política, algunos de ellos, que vienen de esa escuela que fue el PRD y los hay ahí y huelga mencionarlos. Pero la fidelidad ideológica en el Partido Revolucionario Moderno, eso se fue a pique. Ahí eso nada más quedan las siglas de Partido Revolucionario. Entonces, en ese espacio plural, porque la democracia interna lo permite, Ramón Alburquerque ha decidido participar como precandidato. Y Ramón parece que no ha hecho observación de lo que es el PRM de hoy, de lo que fueron aquellas jornadas de lucha en el PRD, que para cualquiera persona que quisiera ser candidato en el PRD viejo, tenía una oportunidad en el sentido de que no había la reelección. Por tanto, el presidente se iba a los 4 años, porque Peña Gómez tenía ese respeto a los principios como líder de ese partido. Entonces allí,
los dueños de las tendencias, los líderes de la tendencia, eran fuertes o más fuertes a lo interno de ese partido que el propio doctor Peña Gómez. Don Antonio Guzmán se abrió campo en esa primera gestión del PRD y ganó la convención, y era un hombre que debía ser automáticamente, debía haber sido como fue el candidato del PRD en ese momento, porque era un hombre tranquilo. Don Antonio Guzmán no era peligro ideológico, ya venía con experiencia de Estado anteriormente, desde los gobiernos, el primer gobierno del PRD, del profesor Juan Bosch. Don Antonio, su prudencia, su origen de hombre rural y urbano, de buena posición económica y relaciones comerciales y personales muy amplias en el Cibao y en todo el país, era un hombre que merecía esa candidatura. Bien. Entonces ya Salvador Blanco sabía que el lugar de la continuidad le tocaba a él, porque ese partido tenía ese diseño. Pero hoy no es así. Y Ramón ha querido, parece, abrir un espacio de debate a lo interno de ese partido, planteando ideas que yo las veo cortas, ideas vagas, que no generan, diríamos, debate para largo plazo o soluciones de largo plazo. Él ha querido abrir el debate, y ese debate es difícil que se dé porque Luis Abinader tiene la opción abierta de la reelección que no la tenían aquellos. Por tanto, usted podía luchar para que lo escogiera en uno de esos dueños de diríamos, de las tendencias del PRD, como pasó con don Antonio y Jacobo Magluta. Vamos a una pausa y regresamos para seguir con este comentario. Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad, para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo, para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. Hoy sé que no pido ni un rayo de sol para verte. No las tengo todas conmigo. Me deslumbras, me hipnotizas. De repente renaces despierto, no pido nada. Hoy sé que te quiero. Donde sea que haya un dominicano, ahí estaremos con él, porque somos Banreservas, el banco de todos los dominicanos.
Bien, vamos a seguir con el análisis que hacíamos de esa memoria, diríamos, del PRD viejo, cuando estaban las tendencias, aquella lucha fratricida, porque eran verdaderas fratrías lo que había en el PRD. Pero se generaba ese debate, y de ese debate usted podía, si levantaba como un liderazgo en esas tendencias, usted caminaba. De lo contrario, tenía que ser escogido por el que estaba, en este caso, como hacían en el PRI de México. El presidente seleccionaba al sustituto y ya usted estaba automáticamente casi ya mandando, como se dice. Pero esta vez no es así. Yo creo que Ramón tal vez tiene una visión distinta y ha abierto un debate un poco crítico, muy crítico, muy ácido. Pero no es un debate con más gente, sino un debate como solo, él como peleando con fantasmas, porque nadie le hace caso. Hoy vi que Pacheco decía, bueno, Alfredo Pacheco decía, Abinader tiene el camino seguro de su reelección. Él es un dirigente importante del partido. Mientras Ramón tiene un discurso que dice que este es un gobierno de popis, que este es un gobierno de ricos, que aquí no hay oportunidades para los pobres y por eso él ha querido como aprovechar y abrir ese debate como buscando un espacio de corto plazo, como para su gente. Tratar de encantar a las bases que supuestamente están desorientadas en ese partido o están olvidadas por el grupo con fuerte olor oligárquico que está en el palacio, porque no hay duda de ello. Pero todo el mundo sabe lo decepcionante que fueron esas luchas en el PRD viejo, de esa memoria decepcionante que hay de esa época, que nadie quiere repetir eso, me imagino yo, en ese PRM, porque aquello fue devastador para el PRD. Todo aquel juego de fuerzas que eran luchas, señores, que terminaban a tiros y a sillazos, y bueno, eso era un caos. Entonces, hoy, yo creo que el propio Ramón, queriendo abrir ese debate, no va a conseguir mucho espacio. Repito, porque Luis Abinader tiene ese pasadizo amplio de poder aspirar ya un PRM que no es el PRD de Peña Gómez, ya Peña Gómez ha desaparecido. Ese liderazgo lo tiene quien gobierna. Y él, que tiene ese pasadizo, repito, de la reelección abierta, no está establecido, estaba establecido como principio en ese partido, pero lo derribó el deseo inmoderado de estar en el poder. Esa es la verdad. Pero Ramón hay que tal vez felicitarle en el sentido, o estimularle en el sentido de que él no quiere ser una especie de clon servicial de Luis Abinader. Pero eso habrá que esperar. Bueno, hoy hubo un temblor de tierra de 4.8 de la escala Richter, que es lo que se conoce para hacer las mediciones de esos remesones, de esos acomodamientos de capas tectónicas del suelo, o de esa suerte de erosión geológica, como le podría llamar un geólogo experimentado. Y eso fue un movimiento relativamente fuerte para una zona como esa, que no hay edificaciones tan seguras, no sabemos si hay algunos daños. A primera información se ha dicho que no hay daños severos, ni daños ni siquiera leves en edificaciones de la zona. Y me acordé que en ese sitio del Factor, precisamente, porque el presidente de la República el sábado o el domingo, no sé, hizo una inauguración, entregó unos apartamentos. Y el presidente, yo pienso que se le fue
fue apresurado, con esas expresiones que pienso que fueron apresuradas, expresiones no pensadas, porque son típicas del adanismo, que yo llamo, de la gestión única, de que nadie ha hecho lo que yo he hecho. Y el presidente hizo unas expresiones de que ningún gobierno antes, lo voy a leer para ser más preciso, dijo que hemos entregado más vivienda que cualquier otro gobierno haya entregado antes. 208 apartamentos, que no lo construyó el gobierno, que el gobierno construyó o contribuyó con 77 millones de pesos. Y el contratista que hizo la obra, una empresa privada, que es del señor, el ingeniero Bisonó, excelente contratista y constructor, mejor dicho, del país, que aportó 252 millones de pesos. Pero usted, presidente, el gobierno no ha hecho vivienda aquí. Ustedes no han pegado un blog ahí. Eso lo hizo el señor, la compañía, la constructora Bisonó, en un acuerdo que el gobierno tal vez aportó el solar y aportó algunos pesos tal vez para el inicial. Pero óigame, cuando uno va a hablar de vivienda pública, uno tiene que acordarse de Balaguer. Por eso me acuerdo del Factor. Ese movimiento telúrico que hubo en el Factor. Presidente, mire, ahí fuimos nosotros con Balaguer en una oportunidad, y me disculpan el yoísmo, pero fuimos a La Pichinga y a Los Limones en el Factor de Nagua, que, repito, lo menciono por el asunto del terremoto. Y quisiera saber si esas viviendas han sido afectadas, pero ahí entregamos 320 viviendas a parceleros de Reforma Agraria. Entregó Joaquín Balaguer ahí en el año 1989, 320 viviendas, presidente, construidas con ahorro interno por el gobierno. Probablemente el propio Tato Bisonó era el director de la oficina de la OISOE, lo que fue más luego la OISOE. El director de la oficina que construía esa vivienda era el señor Bisonó. Y yo estoy seguro que esas viviendas no se han rajado con ese terremoto que hubo allí. En La Pichinga y Los Limones, ahí en el Factor de Nagua. 320 viviendas, presidente. Y entonces, las viviendas de Balaguer son testigo mudo, están ahí todas. Usted, por donde quiera que usted pase a ver las viviendas que se hicieron en el gobierno de Balaguer. Entonces, miles de viviendas, decenas de miles de viviendas. ¿Y cómo entonces el presidente se atreve a decir una expresión como esta? Hemos entregado más viviendas que cualquier otro gobierno haya entregado antes. Pero por Dios, eso es adanismo. Recuerdo, como para confirmar el acepto, de las viviendas de Invivienda, un proyecto como ese de Invivienda, que yo creo que ahí tiene que haber más de 8,000 apartamentos. El gobierno de Salvador Jorge Blanco inició ese proyecto en forma un poco díscola, no fue certero, poco planificado, y eso se hizo algo como a lo loco, como una idea desesperada o apresurada. Entonces cambió el gobierno, y el gobierno de Balaguer recibió aquellos testigos, eso eran testigos mudos, pero aquella iniciativa con apartamentos en todos los niveles de construcción. Y eso aquello se veía ruinoso. Señores, en los 10 años que tuvo Balaguer gobernando, se entregaron como 8,000 apartamentos. Pero y las obras conexas, es decir, las calles, el alcantarillado pluvial y sanitario, acueducto, aceras y contenes, obras recreativas, parques y esas cosas, iglesias. Ahí se hicieron cuarteles, clínicas y cosas de eso. Es decir,
todo aquel esfuerzo que hubo que hacer allí para entregar todas estas 8 o 9 mil viviendas. Y yo recuerdo que Balaguer no iba a inaugurar eso, porque no la inició él. Eso lo inauguraba el señor Bello Andino, delegaba a Balaguer que fuera Bello Andino. Oigan el tamaño de eso, pero como él no inició ese proyecto, fue del gobierno de El Salvador, pero le dio continuidad, porque la vivienda, Balaguer era cuasi fanático con la vivienda. Se entregaron esas viviendas de Invivienda y hoy vean lo que es hoy Invivienda. Entonces todos los barrios, la capital creció con barrios hechos por Balaguer, las viviendas. Entonces, ¿de dónde que le sale al presidente decir que nadie antes, ningún gobierno había entregado más vivienda que él? Pero ni siquiera el gobierno la construye el sector privado. Por Dios. Así también la vicepresidenta Raquel Peña. Dice Raquel, ningún gobierno anterior ha hecho más en favor de los necesitados que la actual gestión. Pero por Dios, adanismo puro. Yo creo que hay que corregir esas cosas, porque eso no se oye bien, se oye como ditirámbico, como que el presidente no está pensando. Porque una cosa es decir eso, en un país donde hay que ver la cantidad de viviendas que hizo el gobierno de Joaquín Balaguer, que incluso los gobiernos del PRD, porque el gobierno de Salvador de Blanco podía haber hasta defendido, mire, nosotros iniciamos 8 o 10 mil viviendas, y es verdad, ahí están las viviendas de Invivienda, esa vivienda la inició el gobierno de Salvador Jorge Blanco. Pero el gobierno de don Antonio Guzmán, yo creo que construyó algunas viviendas también, no a esas proporciones. Pero hay que entender aquí la proporción de vivienda, la cantidad de vivienda que en eso, claro, 22 años gobernó Balaguer, pero hay que ver, la vivienda de Balaguer, repito, se ven por todos los lados del país. Bueno, la verdad que si no se corrigen esos excesos, a veces verbales, terminamos haciendo el ridículo, lamentablemente. Bien, ayer en la respuesta, el doctor Marino Vinicio Castillo, como siempre, y subrayo como siempre, el doctor Castillo preciso, y planteó, se refirió a una situación que se dio en la justicia, en la Procuraduría General de la República, con respecto a una querella que sometieran los choferes, creo de Conatra y esa cosa, el que es senador, el señor Antonio Marte, hicieron un sometimiento querellándose contra Gustavo Montalvo y el gobierno en sí, ese funcionariado o funcionariato, porque hay que decirle así ya, porque hay gente que está presa del palacio, principalmente en ese palacio, en esa madriguera que se convirtió el Palacio Nacional. Y el doctor Castillo refirió que en esa querella se le reclamaba al señor Gustavo Montalvo que él había autorizado mediante un oficio, parece que por instrucciones de Danilo Medina, de que 38 mil millones de pesos de un fondo que se había especializado de 2 pesos por galón de gasolina o de combustible, o al diésel creo que era, o a la gasolina, no recuerdo, que ese gravamen acumulado servía para que los choferes luego se le entregaban a esas asociaciones de choferes para fines de como compensatorio a esas alzas de los combustibles y de las piezas de repuesto de los vehículos, etcétera, etcétera. Y que esa transferencia de 38 mil pesos fue hecha de ese fondo transferido de Hacienda o qué sé yo, de la tesorería donde estuvieran esos fondos depositados, para que fueran transferidos
al Ministerio Administrativo de la Presidencia. Y el doctor Castillo señaló jurídicamente lo que eso implica cuando usted viola las disposiciones, la ley de presupuesto, haciendo transferencias sin haberlo pasado eso por el Congreso de la República. Y eso es ilegal y pasible de ser sometido a la justicia, el funcionario que hizo eso. Pero ¿qué fue lo que más me llamó la atención a mí? Después de la pausa, vamos a seguir con ese tema. Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad, para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo, para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. Para cortar el plátano, gire el plátano 45 grados. Con precaución, haga una incisión en la cara de... No. La verdad que a la gente le gusta complicarse. Lo mismo pasa con el banco. Mira, tú tienes Cuchumil Cajero, canales para ti 24/7, subagentes, hasta en el colmado de enfrente. ¡Colmado! Una app que ni siquiera el internet te consume. Y aún así, hay gente que se da el viaje para el banco. Oye, no hay que complicarse, que los canales Banreservas están ahí para ti, cuando quieras. No te compliques y utiliza los canales Banreservas, tu banco fuera del banco. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Pues bien, a mí lo que me llamó la atención fue cuando el doctor Marino Vinicio Castillo señaló que ese fondo, si vendría a llenar el árgana con la que andaba Danilo Medina todos los domingos repartiendo dinero a través de sus visitas sorpresas. Y yo pienso, si se dio ese traslado de ese dinero, estoy totalmente de acuerdo con el doctor Marino Vinicio Castillo. Porque yo recuerdo que el gobierno quiso como enneblinar aquello y quiso decirnos a los dominicanos que los fondos de la visita sorpresa venían de las subastas, de las licencias de exportación, de importación de los productos de la OMC. El presidente en una oportunidad señaló 4.000 millones de pesos, que yo lo he repetido muchas veces aquí, se obtuvieron de esas subastas de las licencias de importación de los productos de la rectificación técnica. Esos 4.000 millones de pesos se quedaban en el palacio antes. Es decir, se los robaban en el palacio. Bien. Pero siempre dijimos nosotros, pero es que eso no alcanza, porque eso es muy poco dinero para la cantidad de dinero que este señor ha entregado. Cuando cambia el gobierno y vemos que el Ministerio Administrativo de la Presidencia ha señalado que son 61.000 millones de pesos lo que se han destinado para ese programa de visitas sorpresa o visitas furtivas, como yo le llamaba.
Entonces, ahí, después que oí lo que el doctor Marino Vinicio Castillo señalaba ayer en la respuesta, de que ese fondo fue movido, ese dinero, precisamente para las visitas sorpresas, lo que generaba entonces un Calamar 2. Y señalaba el doctor Castillo que este era todavía más grande, de mayor calado, este Calamar, porque es un Calamar que prácticamente duplicaba el de los 19 mil millones del Calamar 1. Es decir, este Calamar 2 son 38 mil millones de pesos que parece que fueron llevados ahí en forma ilegal, violando la ley de presupuesto. Y ese fondo fue transferido para ser utilizado en las visitas sorpresa. Y si fue así, por eso es que siempre hemos estado viendo estas miserias con las que se han manejado estos juicios. Y dijimos nosotros, el PLD no tenía razón cuando salió con sus protestas callejeras a decir que había una persecución política contra el PLD. Yo dije, miren, la persecución política no existe. Lo que existe, si hay política en ese juicio, lo más político de ese juicio es que a Danilo Medina no se le incluyera en el expediente como jefe de la banda, diríamos en este caso, porque fue una banda. Cómo se organizaron los negocios allí. Porque, señores, hay que ver lo que son 60 mil millones de pesos en visitas sorpresas, que hemos dicho que de los directores del FEDA, supermillonarios, esa gente nadie le ha tocado la puerta para que expliquen dónde están los miles de millones de pesos que se robaron. Nadie sabe nada. Pero la Procuraduría General de la República no hizo ese trabajo. Entonces, ¿qué tiene uno que pensar? Que hay un manejo político en la no inclusión de Danilo Medina. En ese caso, del Calamar o en los antipulpos, en todo, porque se ha mencionado en todos los procesos de corrupción. Sale el nombre del expresidente Medina como autorizando todo, o sea, él era el jefe de la banda. Y al no incluirlo a él, que si hubiera sido por la enfermedad, bueno, pues ya esa era una excusa. Que la Procuraduría dijera, bueno, el licenciado Danilo Medina es pasible ya de ser imputado, pero en vista de que tenga un proceso médico, vamos a dejar eso, vamos a aguantarlo hasta que él pueda definir su situación médica y pueda resolver su problema y que ojalá salga de su problema, que es muy delicado. Pero no fue incluido. Por eso yo decía, lo más político que tiene ese expediente es que no se incluyera a Danilo Medina. Por eso el PLD no tenía razón en hablar de esas cosas de persecución política, porque las evidencias son tan claras, tan obvias, como se dice, tan de bulto, ¿qué explicación había que dar? La única explicación es que Danilo Medina no estuviera imputado, siendo el hombre que organizó todo, porque esos 38 mil millones no se podían transferir si él no lo autorizaba. Y sabiendo que era para él entregarlo, para él usarlo para su política, su populismo electorero. Todos sus planes macábricos, aquellos planes que él tenía de promover de nuevo el cambio constitucional y colarse de nuevo, repartiendo el dinero público. El que venía de allí, de las subastas, porque fueron subastas agresivas y abusivas, que la denunciamos nosotros aquí muchísimas veces, pero no nos hacían caso. Señalando nosotros cómo se subastaban permisos, licencias de importación de un quintal de ajo por 10.500 pesos. Un quintal de ajo en 10.500 pesos. Una licencia. 100.000 quintales, ¿cuánto era? Toda esa millonada iba al palacio. Y a otros que se quedaban, los que manejaban el negocio, se quedaban con una parte. Léase, la Junta Agroempresarial Dominicana y la Bolsa Agroempresarial o Agropecuaria de la Junta Agroempresarial Dominicana, con unos puntos de bolsa ahí, unos fantasmas, como se dice, gente puestos, unos testaferros, y todo eso se levantaba un dineral allí. Y eso ha quedado como una especie de losa, pesada, pesadísima losa. Duerme sobre todo esa tapa.
sella esa tapa, ese trapiche en que se manejó ahí. Más esos dineros, como señaló el doctor Castillo, los 38 mil millones de pesos. Si fueron lo de la visita sorpresa, señores, estamos hablando que ahí, entre esos 38 malos, 4 mil que era una parte, porque ahí hubo 8 años. Fue subastando licencias. Ustedes saben el dinero que se sacó de ahí más este fondo. Estamos hablando de más de 60 mil millones de pesos. Ahí ese es el dinero que está ahí de la visita sorpresa. 38 y 32. Si ponemos 8 años de a 4 mil, son 32. Más los 38 que dijo el doctor Castillo del fondo de los choferes. Estamos hablando de, ¿cuántos son? 70 mil millones de pesos. Eso es una suma respetable. Ahí está el dinero de la visita sorpresa. Dios mío. Bueno, la verdad que Ramón Alburquerque, ahora que yo me acuerdo que Ramón dijo hoy, Ramón Alburquerque dijo que la mayoría del pueblo dominicano está cayéndose a pedazos. Dios mío, fíjense la disparidad de opinión entre Pacheco, por un lado, dice Pacheco que la cosa está tan bien y tan buena que el presidente tiene seguro su reelección por lo bien que ha hecho el trabajo. Y dice Ramón Alburquerque que el país se está cayendo a pedazos, la gente se está cayendo a pedazos de hambre y de malestar, porque el gobierno este es un gobierno que solamente se benefician las empresas, que son las que ganan, pero los empleados están muy pobres, cayéndose a pedazos. Bueno, ¿y a dónde? Yo no sé dónde van a terminar esa gente con ese. Pero bien, el presidente hoy ha emitido un decreto para evitar una serie de gente de mala conducta, haitiana, delincuentes, porque ese es un proceso político delincuencial el que ha habido en Haití en los últimos 40 años. Y allí se han levantado capitales sobre la base de la corrupción administrativa, el tráfico de drogas, todos esos ilícitos, tráfico de armas, tráfico, quién sabe, de tantas cosas, contrabando de todos los tipos. Entonces ahí ha habido una corrupción vieja de que viene del duvalierismo. República Dominicana siempre ha sido una especie de receptáculo de todos esos delincuentes haitianos. Todos los gobiernos, porque hay que decirlo así. Porque esas élites venían hasta en los tiempos del doctor Balaguer, se asentaron aquí porque todos los militares que daban golpes de Estado y todo ese militarismo del duvalierismo, amigos de los guardias dominicanos, porque no hay cosa más sinvergüenza también que todos esos guardias de América Latina, todo a una, como se dice, vamos a decir la verdad. Entonces esa gente se fueron asentando aquí, capitales haitianos, y aquí hay muchísimos testaferros, y hay muchísimos negocios de haitianos. Y si quieren saber dónde están los haitianos, a los que el presidente le puso un límite de 39, creo que son, de que no pueden entrar al país, la negación de visado para ellos o de entrada. Pero yo me imagino la cantidad de propiedades que tienen esos delincuentes haitianos en La Romana, en Bávaro, en Punta Cana, en Santiago, en Puerto Plata, en todo el país, Santo Domingo, por todo el país tienen bienes, negocios de todos los tipos, bienes raíces, con testaferros y sin testaferros, están todos aquí instalados. Esos 39 que se le impiden entrar, y la mayoría de esos tienen bienes aquí. Porque incluso lo que señaló Canadá y Estados Unidos, esos son supermillonarios en Haití y son dueños de grandes negocios nacionales, principalmente en los combustibles. Están negocios haitianos, de delincuentes haitianos, gente señalada por Canadá y el gobierno de los Estados Unidos como verdaderos capos. Explíqueme usted. Entonces, con esta connivencia de militares corruptos y policías corruptos, dándole protección a estos corruptos haitianos, este país, la verdad que necesitamos. Ahí hay una imagen que yo quiero que tú me la pongas ahí antes de irme, Eric. La del carbón, eso es una vergüenza, que este gobierno y medio ambiente tengan todavía, miren eso, ese es el carbón en el Yapiña, eso es una denuncia que se hizo hoy ahí,
que eso es una vergüenza y yo no sé qué más decir. ¿Qué es lo que somos contra Haití? Como yo lo he dicho, somos un esqueleto frente a Haití. Fíjense el desorden, el desastre ecológico, que no se contentan con hacerlo allá en Haití, sino ahora lo están haciendo aquí, y la autoridad de este país en connivencia con esos delincuentes y el crimen ecológico que se está sometiendo a la República Dominicana después de tantos sacrificios que ha hecho y tantas, qué sé yo, vicisitudes que ha pasado el pueblo dominicano, viendo la sequía, los problemas de madera, los problemas de sus ríos, el agua, cómo se nos agota, para que vengan estos brutales, salvajes, gente enemiga del bosque, de los bienes naturales, y que nosotros permitamos, nuestra autoridad permita que pase eso. Eso no puede seguir. Por eso es que yo he dicho, el dominicano tiene un mecanismo, el voto. Asuman el voto y díganle a las autoridades locales que van a ir a la reelección presidente. Si usted no resuelve este problema de los haitianos, si usted no toma la medida que hay que tomar, no esto, pues eso es retórica, discurso, decreto, eso es la práctica. Vamos a ver en la práctica qué es lo que va a pasar. Si usted no hace eso, presidente, mire, su reelección peligra, y ustedes verán cómo el presidente Abinader da un giro copernicano a su administración de gobierno. Gracias por su atención. Nos vemos mañana en otra entrega de Al Final de la Tarde, despidiendo el sol o comenzando la noche.